Vamos a crear un ejemplo de una clase en C++. Crearemos la clase punto. Aquí está la descripción de la clase. Nos piden hacer una clase punto que tenga dos atributos x y y, que son valores de tipo flotante. Necesitamos el constructor default, el constructor con parámetros, los métodos get y los métodos set para los atributos, y un método distancia que recibe como parámetro un segundo punto y calcula y regresa la distancia entre esos dos puntos. Nos piden por ahí diseñar un caso de prueba. Bueno, pues por aquí yo diseñé un pequeño casito de prueba. Si tengo un punto A en la coordenada 10,15 y un punto B en la coordenada 10,20, pues la distancia entre estos dos puntos es un 5. Bien, vamos a el programa. Yo ya tengo creado aquí mi proyecto y bueno, pues cuando creé el archivo de tipo header se crea de esta manera. Entonces lo primero que tengo que hacer es crear la clase punto. Pongo las llaves, el punto y coma que cierra la declaración de la clase, y bueno, voy a poner primero la parte privada y esos son los datos, los atributos de la clase, que son las variables x y luego pues voy a poner la parte pública y voy a poner el constructor default, que no recibe ningún parámetro, el constructor con parámetros, que va a recibir estos dos parámetros, que son los valores con los que voy a inicializar los atributos de la clase. Después voy a hacer los métodos de modificación. Aquí está el set para la x, que recibe una x0 con la que voy a inicializar. Lo mismo el set para la y. Después el get para la x y el get para la y. Y finalmente agrego el método distancia. Distancia debe calcular la distancia entre dos puntos. El primer punto es el objeto actual de la clase y el segundo punto es el que va a recibir como parámetro aquí. Ahorita más adelante esto debe quedar mucho más claro. Vamos ahora a desarrollar la clase. Pues voy a poner el constructor y pues lo que hace un constructor default es inicializar con valores default. Voy a inicializar los atributos de la clase con valores de 0. Después pondré el constructor con parámetros y lo que voy a hacer es inicializar los atributos de la clase con los parámetros que estoy recibiendo aquí. Voy a seguir con los métodos set. El set para el valor x, pues inicializo el atributo x con el parámetro x0. Después lo mismo para el set para la variable y, inicializo la variable y, que es el atributo de la clase, con el parámetro y0 que recibí. Después los métodos de acceso, el get de la x, que lo que hace es regresar el valor de la variable x, y el get de la y, que pues similar al get de la x regresa el valor de la variable y. Finalmente tenemos el método distancia. El método distancia pertenece a la clase punto, recibe como parámetro un punto 2 y regresa una distancia. Por aquí agrego la fórmula del cálculo de la distancia. La distancia es la raíz cuadrada de elevar al cuadrado x2 menos x1. Aquí estoy el primer x, ¿de dónde lo saco? Del objeto actual. Por eso solo pongo la x, hago referencia al objeto actual y le resto la x del objeto del punto 2, que es el que recibo de parámetro. Esto lo elevo al cuadrado y se lo sumo a el y del objeto actual menos el y del objeto que recibo como parámetro. Esto lo elevo al cuadrado y esta suma le saco la raíz cuadrada. Esa es la fórmula para el cálculo de la distancia y bueno, pues con esto ya tenemos nuestra clase completa. En un video posterior vamos a hacer el main para utilizar esta clase.